El Evangelio nos dice que cuando Dios nos llama a nosotros, somos llamados a salvación. Dios nos concede el arrepentimiento, porque de otra manera no podríamos arrepentirnos. El arrepentimiento es una concesión que Dios hace. Junto con la fe viene el arrepentimiento para que nosotros podamos aceptar a Cristo como Salvador y reconocer que somos pecadores. Pero la teología inclusiva quiere meterse, quiere mezclarse con la verdadera teología para decir que no es necesario que el hombre se arrepienta de su pecado, porque Dios es amor. Y como Dios es amor, incluye a todos. Y es verdad que Dios incluye a todos en su amor, porque por amor Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Por amor. El problema es cuando nosotros comenzamos a aceptar las cosas que Dios no acepta. Todo este movimiento llamado LGBT o LGBT, que es todo este movimiento de lesbianas, gay, transexuales y bisexuales, o bisexuales y transexuales, y ahora le agregan la Q, los queer, los que no saben ni qué son, están haciendo una teología nueva, y nosotros no podemos aceptar eso. ¿Por qué yo hablo de esto? Ustedes pueden decir, como dicen algunos, y la verdad que es aburrido escuchar a alguien que enseñe. Bueno, será aburrido. Es aburrido para el que no quiere aprender. Pero el que quiere aprender no es aburrido. ¿Es cierto o no? ¿Por qué? Porque un día se van a encontrar, ustedes o yo nos vamos a encontrar con un tema de esto y no vamos a saber qué responder porque no aprendimos. Así que los que no quieren escuchar las enseñanzas, que no las escuchen, no hay ningún problema, somos todos libres, no hay ningún problema. El problema es que Dios, el día de mañana vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios por no haber escuchado lo que Él quería hablar, en el tiempo que quería hablar. Por eso estamos hablando de esto, de la teología inclusiva, que es otra de las partes de esta serie de mensajes que se llama "De la esencia es lo que brota". Nosotros tenemos que cuidar nuestra esencia, la esencia es lo que está dentro nuestro. Supongamos que yo exprimo una naranja. ¿Sí? ¿Qué va a salir de esa naranja? ¿Jugo de toronja? ¿Jugo de sandía? No, va a salir lo que en esencia hay. ¿Sí o no? Sí. Bueno. El cristiano, el verdadero cristiano, cuando es exprimido, se esté puesto bajo presión, sale lo que realmente hay en el corazón. Quien es un verdadero cristiano, por eso Dios a veces actúa o hace un efecto como de compresión, de constreñir, de apretar, de tal manera que salga lo que realmente es, o lo que hay en el corazón de la persona. Por ejemplo, una persona cuenta así una historia muy anecdótica y muy graciosa. Hay una historia, ¿no? Un matrimonio está en la casa, un matrimonio de cristianos, ¿no? Está en la casa y el hombre está clavando un clavo. Está clavando el clavo y cuando está clavando el clavo le erra el clavo y le pega el dedo. Entonces de pronto dice la esposa al momento le dice, ahí viene el pastor, gloria a Dios, dice. Pero vieron, porque a veces nos cuidamos de los hombres, pero no nos cuidamos delante de Dios. Escucho muchas veces que brota del corazón, cada palabrota de un corazón cristiano, de un corazón transformado, brotan cada palabrotas. Te digo yo, ¿qué es lo que sale? Lo que hay dentro. Cuando un corazón es purificado, es transformado, ya no salen. Pero no salen ¿por qué? ¿Por fuerzas propias? No, hermanos, porque es el Espíritu Santo que comienza a gobernar en nuestras vidas. Y cuando nosotros ponemos nuestras vidas bajo el gobierno del Espíritu Santo, bajo el gobierno de Cristo, nuestro corazón comienza a ser transformado. Y por eso es que de la esencia es lo que brota, porque nosotros lo que tenemos que cuidar es nuestra fuente, nuestra esencia, nuestro interior. Que nuestro interior esté, dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Porque si no hay palabra de Dios en nosotros, ¿cómo contrarrestamos todo lo que el mundo nos tira? No, es imposible. Y nosotros leemos la Biblia a veces y decimos, no entendemos nada. ¿O cuántas veces les ha pasado? No entiendo lo que estoy leyendo, no lo entiendo. Seguí leyendo.
Seguí leyendo porque en algún momento lo vas a entender. Porque lo que no entiendas hoy lo vas a entender mañana, no hay problema. Pero con lo que entendemos, con eso tenemos que caminar, con eso tenemos que actuar, con lo que entendemos. Dios no nos va a pedir cuenta por lo que no entendimos, nos va a pedir cuentas por lo que entendimos, pero no pusimos en práctica. Ese es el problema. Entonces, para continuar con esto, ¿se acuerdan que hablamos en 1 Corintios de inmoralidad sexual, que es la palabra griega pornos? De ahí tenemos la palabra pornográfico, la palabra pornografía y todo esto. La inmoralidad sexual tiene que ver con todo lo que es antinatural, como es el homosexualismo, con lo que es el sexo fuera del matrimonio, es decir, extramatrimonial. Es decir, nosotros siempre recomendamos, hermanos, si dos personas se ponen de novio, manténganse puros y limpios hasta el casamiento, porque después del casamiento pueden hacer lo que quieran, mientras estén de acuerdo los dos. ¿Cierto o no? Después del casamiento pueden hacer lo que quieran mientras estén de acuerdo los dos. Porque nadie le puede decir, nadie se puede meter a la alcoba de un hombre y una mujer. Nadie. Podemos dar un consejo, pero nada más. Ahora, la inmoralidad sexual está en cuando, por ejemplo, en el adulterio, cuando uno o los dos son casados y tienen sexo con otra persona que no es su cónyuge. O la inmoralidad sexual también es la fornicación, es decir, tener sexo fuera del matrimonio, ¿sí? O antes del matrimonio. Eso es inmoralidad sexual. Ahora, ustedes dicen, bueno, pero eso no es tan grave, todo el mundo lo hace. Sí, porque todo el mundo lo haga no significa que sea bueno. Porque si no vamos a hacer como las moscas. 100.000 moscas tienen razón, entonces, vamos ¿a dónde van las moscas? Donde hay mugre, porque no quiero decir otra palabra. Entonces las 100.000 moscas tienen razón, porque son 100.000 moscas. No tienen razón, van donde hay mugre. Lo que en esta noche lo que quiero decirles es que un hijo de Dios debe honrar al Dios que lo adoptó. Miren lo que dice 1 Corintios 6:11, por favor. 1 de Corintios, 1 a Corintios, para poder expresarnos mejor, ¿no? Que es donde nosotros terminamos prácticamente el otro día. Perdónenme que he estado con una congestión y un afiebramiento, así que no sé cómo andará mi voz. Primera a los Corintios 6:11. Observen ustedes lo que nos dice. Bueno, tendríamos que leer desde el 10. El 10 dice, no os dejéis engañar, ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni codiciosos, ni borrachos, ni difamadores, ni estafadores, heredarán el reino de Dios. Bien. El tema es que si eso lo dejamos allí, entonces creo que nadie entraría al reino de Dios. Pero la gracia de Dios ha hecho que de todos estos fueran llamados algunos. Entonces el verso 11 dice, y esto erais algunos. Es decir, de esa lista de pedigrí que tenemos un poquito antes, mire qué honroso pedigrí que tenemos, de esta lista de pedigrí, muchos de nosotros hemos sido llamados de esto, a salir de esto, ¿sí? Entonces le dice, y esto erais algunos. Esto éramos algunos de nosotros. Y algunas otras cosas más que quizás puedan sumar ustedes. Pero os lavasteis. Miren, hay una acción. Una cosa es lo que Dios hace para llamarnos a su gracia, por su gracia, a ser salvados. Y otra cosa que en el proceso de la salvación no es que nosotros podamos ser más salvos o menos salvos. No, una vez salvados, nosotros somos salvos. Eso ya lo sabemos, ya lo tenemos claro. Ahora, en el proceso, en el aprendizaje, en el caminar en esa salvación, hay un proceso que se llama santificación o lavamiento, que es
pero os lavasteis. Es decir, hay cosas, hermanos, que nos corresponden a nosotros. No le podemos echar toda la culpa a Dios, como no le podemos echar toda la culpa al diablo. Porque hay gente que vive echándole la culpa al diablo por no hacerse responsable de las cosas que hace. ¿Sí? ¿O no? Claro. Adán le echó la culpa a la mujer le echó la culpa a la serpiente y la serpiente no tenía a quien echarle la culpa. ¿Me entienden? O sea, esto de echarle la culpa a otro es una cuestión desde el huerto del Edén. Pero os lavasteis, pero fuisteis apartados para Dios. A ver, díganme ustedes, si no han visto o no sienten ustedes que han sido apartados para Él. Han sido puestos aparte del mundo. Que no pueden ya juntarse o hacer las mismas cosas del mundo. No las puede hacer porque usted siente que está aparte, está apartado. De hecho, mucha gente lo aparta. Mucha gente nos aparta. No quieren juntarse más con nosotros porque hablamos diferente, porque somos diferentes, porque pensamos diferente. Pero aparte de eso, tenemos que entender que Dios nos apartó para Él. Eso es santificación. Ser santo es ser apartados para un propósito. Entonces Dios nos apartó con un propósito. Y lo que nosotros tenemos que entender es que muchas de estas cosas nosotros las practicamos, nosotros las hicimos. Piense la lista que hay acá, piense la lista que hay en Romanos capítulo 1, del 20 en adelante, y van a ver si en sus vidas, como yo, no encuadramos en alguno de estos pecados. Claro que encuadramos. Por eso Pablo dice, y esto erais algunos. Pero os lavasteis, pero fuisteis apartados para Dios, pero fuisteis declarados justos en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de Dios. O sea, nosotros no somos justos porque nosotros somos justos, porque somos más buenos que los demás, o que el vecino. Nosotros somos justos porque Dios nos ha declarado justos por su Espíritu. Porque Cristo pagó el precio por nuestro pecado. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, ¿qué es la parte que nos toca a nosotros? Honrar al Padre, honrar al Dios que nos adoptó, porque somos hijos por adopción. Nos adoptó, Él como papá nos adoptó a nosotros. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Honrar al Padre. Y de la única forma que podemos honrar al Padre es no mezclando las cosas y diciéndole a la gente, porque para eso estamos entendiendo lo que la Escritura dice, diciéndole a la gente, ustedes pueden pensar todo lo que quieran pensar, pueden hacer todo lo que piensen hacer, pero lo que Dios dice es así y no se puede quebrantar. No podemos mover ni una jota ni una tilde de la palabra de Dios, no podemos, por más que quisiéramos. Hace algún tiempo le dije a una persona, algún tiempo ya, le dije a una persona, si vos pudieras, más que nunca tengo claro que la salvación es por gracia y no por obras. Porque si vos pudieses sacarte la salvación de encima, te la sacarías para volver a pecar. Claro, es un choque. Pero hay personas que insisten en romper los límites, en ir más allá de lo que Dios dice y terminan cayendo en un pozo. ¿Por qué? Uno trata de evitarlo por medio de la palabra de Dios, decir, frená, pará ahí. ¿Se acuerdan que leíamos en Romanos 1? Los entregó, Dios los entregó, los soltó. ¿Quieren hacer? Los soltó. Así soltó a la humanidad. La humanidad está privada de la gloria de Dios. Se privó, la humanidad se privó de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por su propia decisión. No porque Dios quiso que así fuera. Gracias a Dios que preparó un plan de antemano. Si no, ninguno de nosotros seríamos salvos. ¿Sabían ustedes, no? La ley sigue vigente. ¿Se acuerdan que nosotros vimos en la ley que Dios prohibía la homosexualidad, prohibía la prostitución? Todo eso lo prohibía. ¿Y se acuerdan ustedes que bajo un rey proliferaron los homosexuales y bajo otro rey fueron barridos? Pero fíjense ustedes, la ley sigue vigente, no para los justos, es decir, ni para los justos ni para los que hemos sido declarados justos, sino para los que se oponen a la sana doctrina. Pablo dejó a Timoteo en Éfeso con un mandato. Fíjense por favor, vamos a 1 Timoteo.
Primera de Timoteo está antes de Segunda de Timoteo. Y antes de Tito también. ¿La encontraron? Amén. No, yo todavía no. Primera de Timoteo. Libro 46, página 1368. Fíjense, por favor. Leemos 1 Timoteo, capítulo 1, versos 3 al 11, y vamos a ver qué nos dice eso. Dice, ¿lo tienen todos? Dice, como te rogué, Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Como te rogué quedarte en Éfeso cuando iba a Macedonia. Recuerdan ustedes que hablamos, iban los dos para Macedonia, pero Pablo le dice a Timoteo que se quedara en Éfeso para poner en orden algunas cosas en la iglesia de Éfeso que estaban desordenadas, porque también estaban entrando unas falsas doctrinas. Dice, cuando iba a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñaran diferente doctrina. ¿Para qué lo dejó Pablo a Timoteo? Para que mandara a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables que sirven a especulaciones más que al plan de Dios en fe. ¿Vieron ustedes cómo se puede desviar por cuestiones necias, por palabras insensatas, filosofías huecas? Se puede desviar una persona del plan de Dios. Por eso es que nos es tan necesario a los que Dios nos ha dado la posibilidad de enseñar en la iglesia, ser hallado fiel en cuanto a la enseñanza. ¿Por qué? Porque el que enseña correctamente quiere que realmente las personas cumplan el plan de Dios. Cada persona tiene un plan de Dios. Cada persona específicamente tiene un plan de Dios. Dios tiene un propósito con cada persona. Quizás no lo entiendas en el momento, no lo entiendas en 1 año, 2 años, 3 años, pero Dios te va a ir guiando hasta que el plan de Dios comience a cumplirse en tu vida. Entonces, todas esas charlatanerías y prestar atención a fábulas y genealogías y todas estas cuestiones de tradiciones y fiestas paganas y todo eso, lo único que hacen es desviarnos del plan de Dios. Dice, pero el propósito del mandato, ¿de cuál mandato? De lo que habla ya, mandarás a alguno. El propósito de ese mandato es el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe no fingida. ¿Qué significa entonces que hay una fe fingida? Claro, por eso se llama hipocresía, fe fingida. De las cuales cosas algunos, habiendo perdido el camino de que hablamos anteriormente, que no logran entrar en el plan de Dios, porque comienzan a prestar atención a cualquier cosa menos a lo que Dios le está diciendo. Dice, de las cuales cosas algunos, habiendo perdido el camino, se desviaron tras vanas palabrerías, deseando ser maestros de la ley, sin entender lo que dicen ni lo que afirman tan categóricamente. Maestros de la ley, es decir, judaizantes. Está hablando de hombres que entraban a la iglesia y querían judaizar o llevar a la gente, a los gentiles de nuevo al judaísmo. Hoy estamos viendo un movimiento tan grande del judaísmo mesiánico, cosa que no existe. Se es judío o se es cristiano, no existe judaísmo mesiánico. Pero bueno, si algunos quieren llamarse así, que se llamen. Verso 8. Nosotros, no obstante, sabemos que la ley es buena. ¿Qué ley? La ley del antiguo pacto. Si uno la usa legítimamente, sabiendo esto, que la ley no está puesta para el justo, no está puesta para nosotros, sino para los transgresores y desobedientes, para impíos y pecadores, para irreverentes y profanos, para parricidas y matricidas. Si quieren saber qué significa todo esto, consulten el diccionario. Para homicidas, fornicarios, homosexuales, secuestradores, mentirosos, perjuros,
y para cuanto se opone a la sana doctrina, conforme al Evangelio de la gloria del bendito Dios, el cual me fue encomendado. ¿Para qué está puesta la ley? Entonces, para todo aquel que viene o que quiere desvirtuar la sana doctrina. Para todo aquel que no ha nacido de nuevo. Y para aquellos que han nacido de nuevo y que son transgresores. Por supuesto que a muchos no les va a gustar esto, pero no hay otra forma. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 2, verso 12 al 16, por favor. Romanos, capítulo 2. Están hablando, ¿ven? 1319 la página, Romanos 2, 12 al 16. Fíjense por favor. Dice, porque todos los que sin ley pecaron, es decir, el mundo gentil que no tenía la ley de Dios, sin ley también perecerán. Y todos los que con la ley pecaron, mediante la ley serán juzgados, hablando de judíos y gentiles. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán declarados justos. Porque cuando los gentiles, es decir, nosotros, los que no somos judíos, que no pertenecemos a las 12 tribus de Israel, por eso es que estábamos hablando del tema de la Pascua no es para nosotros. Y eso entra parte de la ley y eso entra también parte de la tradición. Y cuando nosotros nos metemos en tradiciones que Dios no nos mandó, afectamos nuestro galardón. Y el día de mañana, cuando nosotros tengamos que presentarnos delante de Dios, nuestro galardón, nuestra recompensa será afectada. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza cosas de la ley, estos, no teniendo ley, son ley para sí mismos. O sea que cuando tengan que presentarse delante de Dios, no tuvieron la ley de Dios, no sabían nada de la ley de Dios, pero la ley escrita en sus corazones les dictó y les dijo qué podían hacer y qué no podían hacer, y eso para ellos son ley para sí mismos. Entonces, miren ustedes, dice, los cuales muestra la obra de la ley escrita en sus corazones. Yo me pregunto, antes de conocer el Evangelio, nosotros sabíamos algo de la ley de Dios, nosotros sabíamos algo de los 613 mandamientos que hay acá, no sabíamos nada hasta el momento que conocimos. Pero había cosas que nosotros hacíamos que aunque nosotros no teníamos la ley escrita, estaban escritas acá y no pasábamos de ahí. Por supuesto hacíamos otras cosas que quizás eran peores, pero las cosas que estaban escritas en nuestro corazón no las hacíamos. Entonces eso nos defiende o nos acusa. Nosotros ya fuimos salvados, así que nosotros no nos vamos a tener que presentar en el juicio del gran trono blanco. Dice, dando testimonio juntamente con su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos, en el día en que Dios juzgue por medio de Cristo Jesús los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. A mi entender aquí no está hablando precisamente del cristianismo, sino de la humanidad toda no redimida. Ahora, ustedes observen, queridos hermanos, que la ley escrita en nuestro corazón es la que nos rige. Entonces, toda persona que decide, porque el homosexualismo y eso no es una enfermedad, es una elección. Es una elección, porque si fuera una enfermedad, Dios no lo llamaría a rendir cuenta por eso. Porque Dios no nos llama a rendir cuenta porque estamos enfermos, porque estamos resfriados o porque alguno tiene cáncer, eso no está llamado a eso. Porque esos son problemas de un sistema perverso en el cual estamos, en el cual la enfermedad puede atacarnos en cualquier momento. Así que nosotros no somos culpables de estar enfermos, a menos que no hayamos descuidado en el camino alguna cuestión.
Pero fíjense ustedes, hermanos, que hay cosas que son elección de la gente y están eligiendo, y les voy a mostrar ahora. Lo primero que les quiero mostrar es, aférrense a la fe, porque los tiempos serán más difíciles. Si ustedes piensan que hoy son difíciles, esperen un poco más, porque esto va en aumento. La homosexualidad es galopante como está aumentando. Aférrense a la fe, porque los tiempos serán más difíciles. 2 Timoteo 3, 1 al 9. Dice, miren ustedes, año 62, año 65 más o menos, Pablo escribe esta carta a Timoteo cuando está ya muy pronto, faltarían días quizás para ser sacrificado, para ser decapitado. Y Pablo le escribe a Timoteo para llamarlo, para que él venga. Pero le escribe esto, le dice, y sábete esto, que en los últimos días sobrevendrán tiempos peligrosos. ¿Estamos en los últimos días o no? Estamos tan cerca de la venida del Señor que nosotros ni nos imaginamos. Porque los hombres serán egoístas. No pasa eso. Porque amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, cegados por la soberbia, amigos de placeres más que de Dios, o más que amigos de Dios, teniendo apariencia de piedad pero negando su eficacia. Apártate de ellos. De los que tienen apariencia de piedad, le dice, apártate de ellos. Porque de entre ellos son los que se introducen a hurtadillas, ¿vieron? Como quien viene sigilosamente como la víbora, como la serpiente, a meterse a una casa. A hurtadillas así. Sutilmente. Cuidado. En las casas se introducen a hurtadillas en las casas y cautivan a mujerzuelas cargadas de pecado, llevados por diversas concupiscencias, siempre aprendiendo y nunca pudiendo llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Bueno, Janes y Jambres eran dos hechiceros que cuando allí en el libro de Éxodo, cuando Moisés convierte su vara en culebra, ellos también convirtieron las varas en culebra. Allí no dice el nombre, pero lo dice acá, el nombre de esos dos hechiceros. ¿Ven? Esa historia la pueden leer allí en Éxodo. Dice, resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres de mente corrompida y réprobos en cuanto a la fe, pero no avanzarán largo trecho, porque a todos se hará evidente su insensatez, como también fue la de aquellos. Hoy más que nunca se está haciendo evidente la insensatez de algunos que dicen ser cristianos, y ustedes lo pueden ver. Y en la medida, hermanos, en que vamos entendiendo lo que la Escritura dice, más se ve la insensatez de los reprobados. Más se ve. Fíjense ustedes. Por eso es que nos dice que nos aferremos a la fe cada vez más, que nos aferremos a su palabra, porque en los últimos días sobrevendrán tiempos peligrosos. Los cristianos debemos hacer frente a estas cosas y denunciarlas y advertir, aunque no nos quieran escuchar. Apocalipsis dice que los primeros que irán al lago de fuego serán los cobardes e incrédulos. Los primeros. Por tanto, a nosotros no se nos llama a ser cobardes e incrédulos. Se nos llama a ser valientes, a enfrentar las cosas defendiendo la fe, defendiendo la sana doctrina. Debemos defenderlo. No voy a leer los pasajes porque se nos va a...
Hace poquitos días estaba viendo una fotografía, no sé si ustedes lo vieron en canal de televisión, bueno, en toda esta marcha del LGBT, a una chica trans diciendo sí al aborto. Esa chica trans era un chico de 16 años. No sé para qué le pone chica, si es trans, no entiendo. Una chica trans diciendo sí al aborto o legalización del aborto. No tiene ni sentido, es ridículo eso. Pero anoté una frase que dijo Agustín Laje: cuando uno pretende ser aquello que no es, termina exigiendo cosas que no puede tener. ¿Cómo una chica trans va a decir sí al aborto si esa persona no puede tener hijos? La mujer está preparada para tener hijos. ¿El varón? No. Sería una novedad que tuviéramos un hombre embarazado, como hace algunos años el filipino. Sí, imagínense, me hago millonario si quedo embarazado. La gracia y la soberanía de Dios van juntas, hermanos. La gracia y la soberanía de Dios van juntas. Dios es soberano y Dios todo lo que quiere hace. Y no porque sea gracia, podemos incluir en la gracia lo que se nos ocurre. Porque Dios va a hacer lo que tiene que hacer, inclusive cuando nos llama a ser salvos por gracia. No es el hombre el que decide entrar. Por ejemplo, nosotros vemos al final de Apocalipsis la Nueva Jerusalén. No es el hombre el que decide entrar a la Nueva Jerusalén. Es Jesucristo quien decide quién entra. Yo me pregunto, una de las cosas de sentido común, me pregunto, ¿seríamos negligentes si dejáramos entrar a nuestra casa a cualquiera, cierto? Bueno, entonces nosotros escogemos quién entra y quién no entra, porque quien no nos gusta lo tenemos en la calle, ¿sí? De hecho, algunos los echamos de la casa porque no los queremos ver más, ¿cierto? Entonces nosotros somos los que decidimos quién entra a nuestra casa y quién no. Dios es soberano, Dios es quien decide quién entra. No porque diga que es de la teología inclusiva y que Dios es amor, va a dejar entrar a cualquiera, no, va a entrar el que Él quiere que entre. Y ustedes dicen, pero eso no es gracia. Sí, es gracia. Porque si no fuera por su gracia, ninguno de nosotros seríamos salvos. Nadie entraría a la Nueva Jerusalén. Nadie pertenecería a la iglesia. Porque su gracia es la que nos llama a nosotros, por amor, para que seamos salvos. Por medio de la palabra de Dios podremos adoctrinarnos y adoctrinar a todo aquel que escuche y acepte la Biblia como única regla de fe y conducta. La Biblia es única regla de fe y conducta. No hay otra. Y lea lo que Dios tiene para enseñarnos y podremos equipar a las próximas generaciones para hacer frente al adoctrinamiento que el sistema está introduciendo en los colegios, en las escuelas, en los institutos, por medio de dibujos animados, por medio de películas. Ahora Disney también hace películas homosexuales, y toda clase de medios con la ideología de género. Esta cuestión de la ideología de género que están tratando de introducir en el sistema educativo en nuestro país, que ya está en otros países, ya está establecido, es un adoctrinamiento sutil para que la gente comience a tomar lo perverso como si fuera natural. Mis hijos de hecho tienen sus batallas porque ellos tienen sus valores, entonces alzan la voz cuando se lo permiten. Y la manipulación del lenguaje, porque va a haber manipulación del lenguaje. ¿Qué es manipulación del lenguaje? La manipulación del lenguaje es querer que una palabra diga lo que yo quiero para definir lo que no define. Ay, me salió, estoy inspirado hoy. Por ejemplo, la palabra homofobia y homofóbico para definir el odio a los homosexuales o rechazo
o rechazo o temor a los homosexuales. Ahora fíjense ustedes lo que es. Pero homofobia no define el temor, rechazo u odio a los homosexuales. Porque en todo caso, el homosexual rechaza a su igual. Porque la palabra homofobia es homo, igual, fobia, temor, rechazo. Entonces podríamos decir que el homosexual odia ser lo que él mismo es. Lo rechaza y decide ser lo que no es. Entonces cuando nosotros nos llaman homofóbicos, porque dicen que nosotros rechazamos a los homosexuales o nosotros rechazamos esta sigla de LGBT, en realidad el homosexual, sea hombre o sea mujer, porque cuando hablamos de homosexual no significa que sea hombre porque diga homo, sino que homo es igual. Entonces puede ser tanto mujer con mujer como varón con varón. Entonces si alguien decide ser lo que no es, está rechazando lo que es. Entonces, en todo caso, tiene fobia a lo que él es. Más clarito, échale agua. A lo sumo le podríamos decir, podríamos decir homosexualofobia. Se podría definir así. Pero como allí por 1960, un poquito más tal vez, se usó por primera vez esta palabra. Y se empezó a definir y a tomar como una definición de aquel que odia a los homosexuales. Y no tiene sentido. No tiene sentido. Yo no me considero homosexualofobia. Porque si Dios ama al pecador, yo amo al pecador. Lo que no amo es su pecado. Y lo que no vamos a permitir es que el pecado entre y permanezca en la iglesia. Porque como leíamos anoche, un poco de masa, un poco de levadura, leuda toda la masa. En una congregación, cuando hay un adúltero o más de un adúltero, al tiempo, como si fueran fichas de dominó, empieza a haber adulterio en toda la iglesia. Entonces hay cosas que se permiten y hay cosas que no se permiten. Y podrán llamarnos lo que nos llamen, pero nosotros debemos defender la verdad. Que Dios llama a homosexuales, a lesbianas, a que se arrepientan, confiesen su pecado y cambien de vida, porque precisamente el Evangelio lo que hace es una transformación en la forma de pensar y en la forma de ser. Hace una transformación. Si pasa el tiempo y no hay una transformación, esa persona nunca nació de nuevo. Porque hay una nueva esencia, hermanos, hay una consustancialidad con la deidad. Somos consustanciales. Cuando el Espíritu Santo viene a vivir en nuestras vidas, tenemos la experiencia del nuevo nacimiento. Sí o sí hay una transformación porque hay una nueva naturaleza en nosotros. Y esa naturaleza no es de la tierra, viene del cielo. Entonces nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos dos naturalezas. La vieja naturaleza a la que se le ha restado el poder, se le ha quitado el poder. ¿Por qué? Porque uno poderoso, vino uno más poderoso que habita en nosotros. ¿Eh? Entonces, hermanos, defendamos la verdad. Como dice Judas, dice que debemos contender ardientemente por la fe que una vez nos fue dada a los santos. Defendamos ardientemente la fe, o contendamos ardientemente por la fe que nos fue dado a todos los santos alguna vez. ¿Amén? Amén. A defender la fe que Dios nos ha dado. Si Dios te ha dado esta fe, la fe como cuerpo de doctrina, si Dios te ha dado esta fe, deféndela. Porque Dios no viene a buscar multitudes, Dios viene a buscar un pueblo santo. Se habla mucho del gran avivamiento, del último gran avivamiento, se habla mucho de eso y lo que menos estamos viendo es avivamiento. Cada vez vemos gente que se va deslizando. Llamemos a reflexión, hermanos, llamemos a reflexión. Gracias a Dios pude terminar hoy con esto.
Y el próximo domingo vamos a hablar de la teología del reemplazo. Otra cosa que como cristianos tenemos que saber nosotros. Amén. Ponemos de pie. Maravilloso Papá, te doy muchísimas gracias por tu gran amor, tu misericordia y tu bondad. Realmente te necesitamos, Señor. Te necesitamos. ¿Sabes, Señor? Necesitamos la fuerza, la autoridad y el poder del Espíritu Santo para defender la fe que una vez nos diste. Y no la podemos defender por nuestras fuerzas. Si no nos llenás de la autoridad y del poder y de la fuerza del Espíritu Santo, imposible para nosotros defenderla. Pero en el nombre de Jesús te pedimos, te suplicamos que podamos ser llenos del poder del Espíritu Santo para defender la verdad que vos nos diste. Señor, hay tantas cosas preciosas que van apareciendo y que tu palabra va hablando, Señor, que en estos tiempos necesitamos defender más que nunca lo que vos nos estás diciendo. Ayúdanos, Señor, porque quizás algunos sean más valientes, otros sean más cobardes, pero todos necesitamos de igual manera ser asistidos por el poder del Espíritu Santo. Por eso te ruego en esta noche por tu iglesia, Señor. Te ruego por tu iglesia, por todos y cada uno de nuestros hermanos, aquí y los que estén en otros lugares escuchando tu palabra. Te ruego, Señor, que los llenes de la autoridad, del poder y de la fuerza del Espíritu Santo para que defienda la verdad, para que, Señor, ante cualquier viento de doctrina pueda mantenerse firmes, anclados en la fe. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús y oramos por la multitud de aquellos, Señor, que pertenecen a tu iglesia, que pertenecen al número de los que van a ser salvados. Porque queremos ver salvación, queremos ver salvación. Y si, Dios mío, hay posibilidades de un avivamiento, que haya un avivamiento primeramente en nuestras vidas, conforme a tu palabra, y un avivamiento en nuestras familias, un avivamiento en nuestro barrio, un avivamiento en nuestra ciudad, si fuera posible, Señor. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús y oramos con gratitud en nuestro corazón. Amén. Amén.